Bien. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. En el versículo 1, Pablo escribe, por lo tanto, os insto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, quiero que veáis algo. Aquí. Satanás es un mentiroso, pero hay una cosa que dice en el libro de Job que es bastante cierta, suena verdadera. Puedes quitarle mucho a un hombre. Puedes quitarle su casa, puedes quitarle su coche, toda su cuenta bancaria, sus bienes y todo lo demás, y le hará daño. Pero no tanto daño como tocar su cuerpo. Cuando le pides a un hombre que renuncie a su propia vida, le estás pidiendo a esa persona que de lo más preciado que posee, algo que no puede ser reemplazado una vez que se gasta. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos está llamando a hacer aquí en este ¿Texto? Mira lo que dice. Presenta tus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Nos está pidiendo que nos entreguemos completamente a Cristo, a Dios, al reino de Dios. Ahora, él continúa diciendo en la primera parte de este versículo, os insto, hermanos. Esto es algo muy importante. Mira, cuando escuchas a un predicador o si eres un predicador y ves algo de una pasión extraordinaria en ellos, así es como debe ser. ¿Por qué debería ser de esta manera? Porque cuando nos levantamos ante las personas, no estamos hablando de temas menores. No estamos hablando de cosas menores o triviales. Estamos hablando de las cosas de la vida y la muerte, y el cielo y el infierno. Y cuando te amonestamos a hacer algo, sí. Te estamos amonestando según la palabra de Dios, te estamos amonestando a hacer algo que no solo impactará tu vida sino que impactará toda la eternidad. Cuando el predicador te llama a arrepentirte porque el reino de los cielos está cerca. Obedecer eso es ganar la vida eterna. Negar eso es ir al infierno y pasar toda la eternidad bajo la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ves? Entonces Pablo, cuando te dice, mira, entrégale tu vida, no está haciendo una sugerencia. No está simplemente presentando una idea. No tiene la actitud de tomarlo o dejarlo. Está diciendo que esta es nuestra nueva realidad. Esto es de lo que trata la vida. Si eres cristiano, es absurdo retener. Es irracional guardar tu vida para ti. Debes dársela a Él. Lo más preciado que tienes, se lo das a Él. Lo presentas ante Él. Ahora, Pablo nos instó a hacer esto. Pablo nos amonestó a hacer esto. Pero, ¿de dónde obtenemos la motivación? Cuando me escuchas decir y repetirlo, que Pablo está diciendo que deberíamos dar nuestras vidas como sacrificio vivo a Dios, la mayoría de ustedes está de acuerdo de corazón. Están de acuerdo en que eso es lo que se debe hacer. Entonces ese no es el problema. El problema es, ¿pero dónde encuentro la motivación? ¿Dónde encuentro el impulso? ¿Dónde encuentro la fuerza? ¿Dónde encuentro una pasión que perdure, que continúe? Para que diariamente esté entregando mi vida. Para que diariamente lo esté siguiendo. Para que diariamente esté presionando para conocer al Señor y ser más útil en su servicio. Hermano Pablo, estoy de acuerdo en que eso es lo que deberíamos hacer. Pero encuentro que me falta la fuerza y la motivación, la fuerza de voluntad para hacerlo. Ahora, permíteme simplificar lo que estoy diciendo. Deberías amar más a Dios.
¿No es eso cierto? Deberías amar más a Dios. Yo debería amar más a Dios de lo que lo hago. Debería. Todos reconocemos eso. ¿Sabes, una cosa horrible que puede hacer un predicador es decirte, necesitas amar más a Dios, pero luego no decirte cómo encontrar un mayor amor por Dios? Así que decirle a alguien algo que debería hacer y no decirle cómo hacerlo y dejarlo allí, atrapado entre dos opiniones, indefenso. Bueno, voy a decirte que necesitas amar más a Dios. ¿Qué necesitas ser más apasionado por Dios? Necesitas estar más entregado a Dios. Necesitas entregarte más a Dios. Pero no te voy a dejar ahí. Ahora te voy a decir cómo se puede lograr eso. Y no es una solución rápida. Es algo que requiere resistencia, pero es algo que puede transformar tu vida con el tiempo, y se encuentra en este texto. Mira lo que dice. Por tanto, os insto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Qué debemos hacer? ¿Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo? ¿De dónde viene la motivación? Por las misericordias de Dios. ¿Y qué quiere decir? Cuanto más entiendas y comprendas, más sondes las profundidades de las misericordias de Dios hacia ti, más motivado y fortalecido estarás para presentar tu vida a Él como un sacrificio vivo. O en otras palabras, déjame ponerlo de esta manera. Cuanto más comprendas las misericordias de Dios hacia ti según se revelan en la cruz, en la obra evangélica de Jesucristo, más capacitado estarás para crecer realmente en devoción y en entregar tu vida por Él. Eso es lo que está diciendo. Por las misericordias de Dios, por tu comprensión de estas cosas, por qué estas cosas se conviertan en realidades cada vez mayores en tu vida, comenzarás a ser como el apóstol Pablo, constreñido a presentarte a Cristo, constreñido a seguirlo. Ahora quiero que veas algo que es muy importante aquí. Si tienes la nueva versión estándar americana o incluso otras traducciones, comienza aquí en mi texto en inglés, por tanto, os insto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Qué debemos hacer? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Dónde encontramos la motivación para hacer eso? Al sondar las profundidades, creciendo en nuestro entendimiento de las misericordias de Dios reveladas en la persona y obra de Jesucristo. Ahora la palabra por tanto, esa pequeña preposición es absolutamente esencial porque aquí está lo que Pablo está haciendo. Por tanto, os insto, hermanos, por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios aquí acaban de ser definidas para ti en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Y lo que Pablo está haciendo es básicamente esto: durante 11 capítulos, he compartido contigo las misericordias de Dios según se revelan en la persona y obra de Cristo. Ahora, basado en lo que Dios ha hecho por ti en Cristo, la grandeza de esta obra, quiero que ahora presentes tu vida como un sacrificio vivo y santo. ¿Ves eso? Esto es muy común para Pablo. En el libro de Efesios, encontramos exactamente lo mismo en el capítulo 4. En los primeros 3 capítulos de Efesios, tenemos la teología más profunda de toda la Biblia. ¿Quieres saber dónde están las cosas profundas? Ve a Efesios 1, 2 y 3. Es absolutamente asombroso. ¿Y cómo comienza en Efesios 1? En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo.
Y básicamente esos 3 capítulos nos están revelando todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de su Hijo. Me gusta decirlo de esta manera, fuera del Hijo no tienes nada. En el Hijo tienes todas las cosas. No tienes parte con Dios aparte del Hijo, pero en el Hijo, Dios es tuyo y tú eres de Dios. Y todas las misericordias que ni siquiera podrás descubrir en una vida de eternidad, todas las misericordias Efesios 1-3. Y. Luego llega al 4 y dice, ahora harto sentido ser personas. Personas. Pertenecemos a Dios. Pasamos más tiempo con Él que con nadie más. Cuando fui llamado por primera vez al ministerio y fui a hablar con mi pastor, que fue uno de los hombres más fenomenales de Dios que he conocido, incluso después de todos estos años, casi no he conocido a una persona como él. Entré en su oficina. Le dije, Pastor Weaver, he sido llamado a predicar. Se dio la vuelta. Hombre, era intimidante. Como de 6 pies y 6 pulgadas, cabello plateado todo hacia atrás. Hombre. Me miró, dijo. Muchacho, ¿puedes estar solo? Pensé que quería decir que si predico la verdad, a la gente no le gustaría. Eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir era esto, mientras todos los demás muchachos están yendo juntos en viajes de esquí. Cristianos, y corriendo en manadas de solteros, y haciendo todas sus pequeñas cosas cristianas juntos, y todo lo demás. ¿Puedes simplemente estar solo con Dios? Cuando crezcas, sabe tu esposa que aunque tiene tu corazón, no tiene tu corazón de corazones. Y hay momentos en que tienes esa mirada en tus ojos y ella solo tiene que alejarse porque vas a estar solo. Porque perteneces a alguien más y pasas tu tiempo con él. Y las iglesias, aquellos de ustedes que no son pastores sepan esto. Sí, los pastores deben visitar a los enfermos y muchas otras cosas, pero algunos de sus pastores nunca podrán ser lo que deberían ser debido a ustedes. Deberían animar a su pastor a estar en su estudio, a estar de rodillas, a estar orando, a buscar las glorias y las bellezas de Cristo. Para que el domingo y el miércoles o cuando suba al púlpito, pueda decirles algo que les caliente el corazón como el camino a Emaús. Algo sobre Dios. Ahora piensa en esto. Algunos de ustedes han sido cristianos durante 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Pero ¿cuánto tiempo han dedicado realmente a estudiar quién es Dios? ¿Cuánto tiempo han considerado realmente qué es el Evangelio? ¿Ves? Comienzas a aprender cosas como, la belleza de Dios es tan grande que si captaras un solo vistazo de su belleza sin ser fortalecido sobrenaturalmente, derretiría tu mente hasta convertirla en nada y te convertirías en un imbécil. Que la belleza de Dios es tan grande que si Él no te fortaleciera, te mataría ver la más mínima fracción de ella. El deleite abrumaría tu corazón y lo estallaría. Esos son los tipos de cosas que impulsarían a un hombre y a una mujer al campo misionero. Esos son los tipos de cosas que hacen que los mártires canten, porque saben que son de Dios. Los hombres y mujeres a lo largo de la historia de la Iglesia que hicieron cosas increíbles, no fue porque fueran personas increíbles. Es porque vieron algo que la mayoría de nosotros no vemos, más de Dios, más de su belleza, más de su gracia. ¿Cómo puedes tener la motivación para hacer lo que Él dice aquí? Presentar tus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es al conocer más de quién es Dios en Cristo y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y cuanto más sabes eso, más lo ves. Cuanto más te conmueves, nadie tiene que encender un fuego debajo de ti. No tienes que ir a alguna
Conferencia en algún lugar para entusiasmarte. Él es tu fuego. El conocimiento de su belleza, su gloria, eso es lo que te mueve. Vivimos en una edad tan superficial y detesto cuando los ministros detesto. Cuando los ministros y los ministerios intentan reducir el tiempo con Dios a algo pequeño de pan diario o 5 minutos de oración o esto o aquello. Esos no son sustitutos para caminar verdaderamente con Dios. No hay sustituto para el tiempo. Y no estoy hablando solo a los ministros. Si realmente quieres conocer el Evangelio, si realmente quieres conocer a Dios, debes darte cuenta de que tienes una prioridad. Tu prioridad es, como dice en Oseas, presionar para conocer al Señor. Esa es tu prioridad. Y al hacer eso, todo lo demás encontrará su medida correctiva. Dices, bueno, necesito ser un mejor esposo. Así que voy a estudiar más sobre cómo ser un mejor esposo. Ya sabes más de lo que puedes obedecer. Estaba predicando para una de las escuelas internacionales de la Academia del Maestro en Samara, Rusia. Y tuve que predicar, creo que fueron como 26 sermones sobre el matrimonio. Estábamos en el sermón 18 y todavía no había mencionado el matrimonio. Dijeron, ¿qué estás haciendo? Dije, todos ustedes saben sobre el matrimonio. Solo que no tienen ningún poder para llevar a cabo lo que saben. Entonces, ¿por qué debería darles más principios para cargarlos con ellos pero mostrarles de dónde viene el poder? Es conocerlo. Conocerlo. Os insto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿No es asombroso? Dice presentar. El tiempo aoristo aquí, el tiempo indica no hacerlo. Todos los días, volver a dedicar tu vida, pero esto es como un llamado profético, ya sabes, ahí con el profeta donde dice, ¿cuánto tiempo cojearás entre dos opiniones? Si Baal es Dios, entonces adóralo. Pero si Dios es Dios, entonces entrégate a Él. Eso es más o menos lo que está pasando aquí. Una vez en tu vida, toma una decisión sobre dónde vas a estar en esto. ¿Vas a vivir en mediocridad? Es una cosa horrible, la mediocridad. Pero cuanto más horrible es cuando se vive a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Vas a continuar en la mediocridad? ¿Vas a empezar a profundizar para conocer a Dios y a conocer a Cristo y a conocer el Evangelio? Para que la mediocridad sea barrida y te vuelvas celoso por las cosas que realmente valen la pena. Una vez y por todas, tomando una decisión y parándote sobre ella para presentarte a Dios. Que le perteneces. Le perteneces. Y mira lo que dice aquí, presenta tus cuerpos. Siempre me he preguntado por qué. ¿Por qué se usa este lenguaje aquí? Bueno, si vas a Romanos 6, todavía tenemos el mismo tipo de lenguaje. Romanos 7, hay esta idea de cuerpo, cuerpo, cuerpo. Casi pienso que en algún momento el Espíritu Santo escribió esto a través del apóstol Pablo porque sabía acerca de nosotros. Estoy seguro de que cada generación tiene este problema, pero parece que nosotros sobresalimos en este problema. ¿Y cuál es el problema? Ves a alguien en la iglesia viviendo en pecado, viviendo en rebelión contra Dios, y le dices, mira, necesitas arreglar las cosas con Dios. Y. ¿Qué te dicen? No conoces mi corazón. No me juzgues. No conoces mi corazón. No sabes qué hay en mi corazón. No. Conoces mi corazón. Así que retrocede, amigo.
Mira, amigo, no necesito conocer tu corazón. Solo tengo que observar tu cuerpo. ¿Sabes qué es tu corazón? Tu corazón es el centro de control de todo lo que eres en la escritura. Es el centro de control de tu voluntad, el centro de control de tus emociones, el centro de control de todo. Entonces no puedes decir que Jesús tiene tu corazón sin que Él tenga el resto de ti. Por eso Isaías dice, soy un hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros. No le preocupa tanto los labios. Pero Jesús nos dijo lo que es cierto. De la boca se revela el corazón. ¿Ves? Aquí está el punto y odio romper tu pequeño corazón, pero a nadie le importa tu corazón. ¿Vale? El problema no es tu pequeño corazón. El problema no es lo que sientes por dentro. No es. Es lo que haces. ¿Por qué? Eso es lo que verdaderamente manifiesta el contenido de tu corazón. Lo que haces. Y si Él tiene tu corazón, tendrá tus oídos y tus ojos y tu lengua y tus manos y tus pies. ¿Ves eso? Pablo no nos dejará escapar con nada aquí. No hay espiritualidad aquí. No hay misticismo, no gnosticismo aquí. No. Pablo no lo permitirá. Está hablando de la idea hebrea, la idea bíblica del hombre es una totalidad. Si realmente amas a Dios, se va a expresar en tu corazón, alma, mente y fuerza. Vivir de cierta manera, ofrecer tus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ahora, ¿qué significa esto? Un sacrificio vivo. Las dos ideas aquí, y una de ellas puede ser cierta, ambas pueden estar en esta idea. Una es esta idea de celo, de ser apasionado, de ser celoso. Podemos ser celosos por muchas cosas, pero se nos llama a dar una vida celosa a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos de nuevo conociendo más sobre Dios y su Evangelio. Pero también, no seamos espirituales. También lo hacemos apoyándonos unos a otros. Soy un hombre muy bendecido porque siempre estoy rodeado de hombres que aman a Dios, de personas que aman a Dios. Para que en su luz, a veces vea mi falta de celo y pueda arrepentirme. Eso es lo que se supone que es la Iglesia. Debemos ser un pueblo celoso por Dios para que cuando uno de nosotros se enfríe, sea llevado a la comunidad, vea el celo de los demás, se arrepienta y se vuelva. Se supone que debemos ser un pueblo celoso, no un pueblo tonto, no un pueblo lleno de puro emocionalismo o entusiasmo, sino un pueblo con verdadero celo, verdadero fuego. Debido al trabajo del Espíritu de Dios entre ellos y al conocimiento de Dios entre ellos. La idea aquí también es una de vida. Y aquí hay algo que será realmente útil si puedes entenderlo. Hoy en día, mucha de la energía y el celo en la Iglesia, la describiría como mecánica. Como surgida de algún programa, o algún líder exuberante, o alguna nueva metodología de ministerio. Es mecánica. La verdadera vida no es mecánica. La verdadera vida no viene de un programa instituido en una clase de escuela dominical. La verdadera vida viene de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Una de las peores cosas que puedes hacer es entrar en una iglesia que no es muy activa y hacerla activa solo por tu propia personalidad o solo por algún nuevo programa que alguna iglesia usó en los Estados Unidos y les hizo crecer en un 50, así que ahora vas a hacerlo aquí. No. La verdadera vida es espiritual y viene del Espíritu y se basa en la palabra. Hermanos, escúchenme. ¿Cuánto oran? ¿Cuánto oran como congregación?
Háblenme sobre la oración congregacional en su iglesia. No estoy hablando de que todos ustedes se reúnan durante una hora, los primeros 45 minutos son personas levantándose como en una reunión del ayuntamiento y compartiendo sobre las enfermedades y problemas de todos los demás y luego se cierra con unos 10 minutos de oración. Eso no es de lo que estoy hablando. Hablo de oración congregacional donde solo buscan al Señor. Mi casa será casa de oración, dijo. Hablas de vida espiritual. La exposición de las Escrituras es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Pero si crees que es solo la exposición de la Escritura, estás equivocado. Porque solo estás haciendo la mitad del deber apostólico. Dijeron que nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. No solo al ministerio de la palabra. Y no solo a la oración de los líderes, sino a la oración de la congregación y no solo como individuos, sino como congregación. ¿Puede decir esto porque no soy anciano en mi iglesia, así que no estaré alardeando. De hecho, mi trabajo en la iglesia los domingos cuando estoy allí es ayudar a mi esposa a preparar las mesas para el almuerzo. Pero nuestro anciano, cuando llegó por primera vez, dijo, oraremos. Así que tenemos un servicio dominical matutino, No tenemos escuela dominical. No estamos en contra de la escuela dominical. Simplemente no tenemos escuela dominical. Servicio principal comienza a las 10. Ese servicio principal comienza con una hora de oración corporativa. Eso no es la reunión de oración antes del servicio. Ese es el servicio. Les tomó a nuestro pastor y ahora a nuestros 2 ancianos. Les tomó alrededor de 1 año y medio enseñarnos a orar corporativamente. Porque esa oración corporativa es simplemente esto: estamos reunidos aquí este día, oh Dios, porque todos estamos vacíos y tú eres el Dios de toda plenitud. Te necesitamos. Necesitamos que hables a través de la adoración. Necesitamos que nos vivifiques en la adoración. Necesitamos que nos hables a través de la palabra. Necesitamos que nos hables en nuestra comida de comunión después. Te necesitamos con nosotros, empoderándonos. Debes moverte o no tenemos nada este domingo. Eso es lo que sucede. Y luego está la adoración y la exposición de la palabra de aproximadamente 1 hora. oración? Tu vida puede provenir de algún truco tonto o puede provenir del Espíritu de Dios. Pero no me digas que viene del Espíritu de Dios donde no hay oración porque no lo creo. Bethany Jones, la esposa de Martin Lloyd Jones, dijo esto: nadie entenderá el ministerio expositivo de mi esposo a menos que primero entiendan que sobre todas las cosas mi esposo era un hombre de oración. Oración, verdadera vida espiritual. Verdadera vida espiritual. Recuerda que Juan 15 no es solo sobre la palabra de Dios morando en ti, sino que pedirás. Porque la palabra de Dios mora en ti, porque estás cultivando la mente de Cristo. Porque estás entendiendo la voluntad de Dios, pedirás y el Padre lo hará y serás fructífero. Oración. Realmente tengo miedo de este movimiento de querer volver a los puritanos. Amo a los puritanos, pero te diré esto: es realmente fácil adoptar su teología. Lo difícil es adoptar su vida devocional. ¿Quieres ver una obra de Dios? Entonces sal y ora como oró David Brainerd. ¿Ves? Ahora, él dice un sacrificio vivo y un sacrificio santo. ¿Santidad? ¿Sabes qué es la ¿Santidad? ¿Sabes qué dice la Biblia cuando dice que Dios es santo?
Porque quiero ser honesto contigo, la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué significa eso. Realmente no. Si cuando escuchas la palabra santo o santidad, lo primero que piensas es en la ausencia de pecado o la pureza moral, no entiendes la santidad. No lo haces. Y ese tipo de definición te llevará al legalismo cada vez. ¿Qué significa que Dios es santo? Porque al definir eso entonces podemos entender qué significa ser una persona santa. Bueno, esto es lo que significa la palabra en hebreo, la palabra santo. La raíz es cortar. La idea de cortar, separar, algo distinto, cortado, eliminado, separado de todo lo demás. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Él está en una categoría completamente por sí mismo. Eso es lo que significa. Él es único. No hay nadie como Dios. Nadie. Por eso es muy incorrecto poner a Dios en una relación conjuntiva como Dios y rey o Dios y país. No hagas eso. Él no está en ninguna categoría con nadie más. R.C. Sproul lo pone de una manera maravillosa. Dice, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es más parecido a Dios? Los serafines parados en el cielo, la gran hueste angélica allí en el cielo, los querubines y los serafines o un gusano arrastrándose por el suelo. ¿Cuál es más parecido a Dios? La respuesta es ninguno de ellos. No hay nadie como Dios. ¿Qué tan tonto crees que sería si me parara aquí ahora mismo y me jactara y alardeara de estar más cerca del sol, SUN, que el resto de ustedes porque estoy en esta plataforma? Sería ridículo. Bueno, hay una diferencia mucho mayor entre los serafines y Dios. Dios no es como nosotros o como los ángeles, solo más grande y mejor. Él no es como nosotros o como ellos en absoluto. Está en una categoría completamente distinta. Y es la categoría de mayor valor. La categoría de mayor valor. Valor infinito. Infinitamente por encima de todo otro valor combinado. Él es separado, distinto y de mayor valor. Y cuando comienzas a ver a Dios de esa manera, comienza a cambiar todo. Por ejemplo, a muchos evangélicos no les importa cuando el predicador dice, todo lo que Dios hace, lo hace por ti porque te ama. Todos los evangélicos dicen, eso es maravilloso, lo hace por mí. Eso es correcto. Pero si un predicador como yo se levanta y dice, todo lo que Dios hace, lo hace principalmente por sí mismo y por su propia gloria, entonces todos se enojan. Ahora piensa en eso. Solo piensa en eso por un momento. Si te digo que Dios hace todo lo que hace por ti, estás como sí. Pero si digo aunque Dios es benevolente con sus criaturas, principalmente todo lo que Dios hace lo hace por sí mismo, y te molesta. Oh, Él es un ególatra. ¿Y tú no? Tú pequeño gusano. Permíteme darte un ejemplo. Vamos a la filosofía por un momento. Tal vez un poco de Jonathan Edwards, un poco más moderno. Si ves a un tipo parado en la acera, bajo la lluvia, en ropa interior, fuera de su casa, y le dices, ¿por qué estás haciendo esto? Y él dice, no sé. Entonces sacas la conclusión de que es irracional. Él es irracional. Pero si ese mismo hombre en ropa interior, bajo la lluvia, fuera de su casa está parado allí y le dices, ¿por qué estás aquí afuera? Y él dice, porque la casa está en llamas. Y él dice, él es racional. Él es racional. ¿Por qué es racional? Tiene una
razón para lo que está haciendo. Ahora, la criatura más racional elegirá la razón más alta o mejor para lo que hace. ¿Ves eso? No es solo que eliges una razón para lo que haces, eliges la razón más alta. ¿Cuál podría ser la razón más alta que Dios elegiría para hacer cualquier cosa? ¿Serías tú? ¿Eres la razón más alta? ¿Eres el bien más grande? ¿Eres el más digno de que se hagan cosas por ti? Absolutamente no. Si Dios elige la razón más alta para hacer lo que hace, es Él mismo. Lo hace por su propia gloria. ¿Quién es más digno de amor que Dios? ¿Quién es más digno del amor de Dios que el propio Dios? Dios se ama a sí mismo. Sus afectos están derramados sobre sí mismo principalmente por encima de todas las demás cosas porque Él es el más digno de amor. Y es porque Él es así que es capaz de derramar afecto sobre ti. Porque si te diera afecto solo basado en lo que te mereces y en lo que vales, no podría hacer otra cosa que condenarte. Pero porque lo hace por su propia gloria y su propio valor, entonces es capaz de extender un gran valor a ti y salvarte. Y exaltarte. Entonces, ¿qué significa que Dios es santo? Él está en una categoría completamente por sí mismo. La categoría de mayor valor, la más digna de amor, la más digna de alabanza, la más digna de hacer todas las cosas por su propia gloria. ¿Y qué significa para ti ser santo? Cuando reconoces el valor de Dios como Dios reconoce su valor. Y. Comienzas a vivir tu vida y a hacer todo lo que haces por Él. Cuando Él se convierte en tu razón más alta para lo que haces. Si la santidad no es más que Dios es sin pecado, entonces vas a caminar pensando solo en cumplir reglas y evitar el pecado y puedes convertirte en un fariseo y un legalista. Pero si realmente has visto tanto de la gloria y la belleza de Dios que ha cautivado tu corazón y lo ves como el más digno de cada aliento, entonces haces las cosas por Él. Y ahora. No es legalismo, es relacional, es adoración. ¿Por qué digo no al mundo? El cristiano dice. No solo porque Dios me dice que el mundo es malo, sino porque veo que Él es infinitamente más hermoso que cualquier cosa que el mundo pueda darme. Solo mantén tu lugar por un segundo en Romanos y ve a Primera de Tesalonicenses. Veamos si recuerdo dónde está esto. Pasado mucho tiempo desde que prediqué allí. Mira Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Porque ellos mismos informan acerca de nosotros qué tipo de recepción tuvimos con ustedes, cómo se volvieron a Dios desde los ídolos. Para servir a un Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo desde el cielo, a quien resucitó de entre los muertos. Ahora. Quiero que mires el orden. Te volviste a Dios desde los ídolos. Quizás no estás captando el orden aquí. Debería estar escrito, te volviste de los ídolos a Dios. Porque te volviste de esas cosas a algo más. Pero Él dice, no. Te vuelves a Dios desde los ídolos. Y el erudito griego, Yeber, que si puedes obtener todos sus comentarios, obténlos. Señala esto muy claramente. Dice, no es que estas personas simplemente se estaban cansando de todos sus ídolos. Ya sabes, solo, no. Quiero estos ídolos más. No hay nada. Y comienzan a buscar algo más y Pablo simplemente pasó por allí. No. Lo que está pasando es esto. Están sentados allí adorando a sus ídolos. Están totalmente metidos en sus ídolos. Quiero decir, amaban sus ídolos. Estaban felices, satisfechos, contentos con sus ídolos. Y de repente, Pablo llega y les proclama
Ellos un Dios que supera tanto a sus ídolos. Ven tal belleza en este Dios, tal grandeza, tal gloria que están cautivados. Y arrancados de los ídolos debido a lo que han visto. Y eso debe continuar durante toda nuestra vida cristiana. Por eso, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuanto más sé. Me senté allí. Durante unos 6 meses u 8 meses en el Getsemaní el año pasado. Solo horas al día, el Getsemaní, vertiendo todo desde los padres de la Iglesia antigua, los griegos, los puritanos, los reformadores, mirando el texto yo. Mismo yendo y viniendo. Y al final, pensé que nunca más querría pecar. Nunca más querría pecar. Nunca más querría ser. Sobre mí nuevamente. Lo que él hizo allí en Getsemaní va más allá de lo que el predicador moderno tiene una idea de lo que le sucedió allí. Y te alejas no necesitas. No necesitas, ya sabes, alguien que te asuste con el infierno. No. Necesitas que te asusten con el trono de juicio de Cristo. Simplemente estás sentado allí mirando la belleza y el poder. Y la gloria de este Salvador en Getsemaní mientras lucha con el mal en sí mismo y sufre inmensurablemente. Y vas, nunca. Quiero pecar de nuevo. Señor, nunca, nunca, como dijo ese compositor, nunca, nunca dejes que sobreviva a mi amor por ti. Mátame, Señor. Si sabes que voy a enfriarme, solo mátame. Solo viéndolo. Eso es lo que Pablo vio en Damasco. Lo vio. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? Metanoia, cambio de mente. Aunque algunos eruditos griegos ahora discuten contra esa idea, pero creo que se sostiene. Dices, ¿cómo puede arrepentirse solo cambiar tu mente? Bueno, querido amigo, estás sentado aquí tranquilamente ahora mismo porque en tu mente no crees que este edificio está en llamas, y no lo está. Pero si en tu mente crees que este edificio está en llamas, todo lo demás sobre ti cambiaría. ¿Ves eso? Pablo el apóstol. Quiero decir, es ese si solo meditas un rato en lo que le sucedió en Damasco, es como si la realidad misma se volteara por completo para el apóstol Pablo. Fue totalmente transformado como un hombre que saldría a buscar el periódico después de haberlo hecho durante 40 años de su vida saliendo a buscar el periódico todos los días y luego sale un día y la acera es como el océano y el cielo es verde y los pájaros vuelan hacia atrás y los perros maullan y los gatos ladran y todo lo que sabe sobre la realidad ha cambiado totalmente. Pablo estaba desconcertado. Fue como si lo hubieran golpeado en el pecho con un camión. No sabía qué hacer. Estaba aterrorizado. ¿Por qué? Porque salió de Jerusalén camino a Damasco. ¿Cómo? Pensaba en su mente que Jesús de Nazaret era el mayor falso profeta y blasfemo que jamás había caminado por el planeta. Eso es lo que pensaba. Salía de Jerusalén hacia Damasco pensando que los cristianos eran enemigos de Dios y debían ser exterminados como alimañas. Eso es lo que pensaba. Y en el camino a Damasco se encuentra con Cristo y en un momento se da cuenta de que toda su realidad estaba equivocada. Estaba equivocado sobre todo lo que importaba. Todo. ¿Ves eso? Estaba equivocado sobre todo. Aquel a quien pensaba que era el mayor blasfemo y falso profeta resulta ser el Hijo del Dios viviente y el Hijo del Hombre de Daniel 7. Aquellos a quienes estaba exterminando como ratas eran los hijos de Dios y por eso se sentó allí 3 días sin comer ni beber. Todo cambió. Y es lo mismo contigo y conmigo. ¿Cómo? Tienes una chica de 15 años,
bastante atractiva y ella está toda sobre sí misma. Le encanta mirarse en el espejo. Le encanta la ropa. Le encantan los libros de modelos y todas las cosas y ir a las tiendas. Y los centros comerciales y solo le importa cómo se ve y cómo se presenta a los chicos y todo sobre ella. Y luego un día, escucha el evangelio predicado. Y se da cuenta de que todo lo que pensaba estaba mal. Torcido, negro, estúpido y mal. Que todo sobre su vida era anticristo y sucio. Y cambia. Un hombre de negocios. Va a la iglesia, es moral. Extremadamente rico, le encanta mostrar su riqueza, pero quiere más riqueza. Piensa que es la persona más respetada de la ciudad, todos lo admiran, algunos lo temen. Piensa hombre, de todas las personas, él ha llegado. Ha llegado. Y luego. Un día, escucha a un predicador callejero, y el Espíritu de Dios se mueve en su corazón, y se sienta allí, y se sienta en una curva con la cabeza entre las rodillas y se da cuenta de que estaba equivocado sobre todo. ¿Ves? Estos son los tipos de cosas de las que estamos hablando aquí. Por eso Pablo está diciendo que os insto, hermanos, esto no se trata de obtener tu mejor vida ahora. Esto es la diferencia entre el cielo y el infierno, de que la vida tenga sentido o que la vida termine en futilidad. Y todo se reduce a primero, inicialmente encontrarse con Jesús, pero luego después de encontrarse con Jesús, crecer en nuestro conocimiento de Jesús. Y luego dice, un sacrificio santo aceptable a Dios que es vuestro culto espiritual. La palabra espiritual aquí también puede ser traducida como racional. No es racional dar tu vida por un hombre. De hecho, eso es una secta. Dar tu vida por un líder espiritual, eso es una secta. Pero dar tu vida al Hijo de Dios que te amó y se entregó por ti, eso es racional. Eso es racional. No vivimos en una sociedad racional. ¿Te das cuenta de eso? Somos posmodernos. Tenemos, quiero decir, todas las reglas de la lógica clásica que construyeron la civilización occidental, todo ha sido arrojado por la ventana. No somos racionales. Solo escucho a la gente todos los días y todo lo que aprendí sobre falacias lógicas. Quiero decir, son solo estudios de casos cada vez que alguien abre la boca. No somos racionales. Lo más racional que puedes hacer es entregar tu vida a Jesucristo. Y hermanos y hermanas, escúchenme. Por eso la iglesia local es tan importante. Puedo usar mi propia vida como testimonio. No puedo hacer esto solo. No es solo estudio privado. No es solo oración privada. Sino que también estar alrededor de hermanos y hermanas en Cristo que también están caminando en ese camino, responsabilizándose unos a otros, no legalísticamente, no farisaicamente. A veces entro en la iglesia y veo a un diácono o algo así que está tan encendido por el Señor y simplemente me rompe el corazón cuando me miro en el espejo a mí mismo. Por eso necesitamos estar en iglesias donde se predique la palabra de Dios y donde la gente realmente esté alentando y amonestando y estimulando a los demás a seguir conociendo al Señor. Él continúa, dice, y no os conforméis a este mundo. La idea aquí es un molde. No os dejéis prensar en el molde del mundo. Hermanos y hermanas en Cristo, escuchen. Digamos que alguien tiene la frente ensangrentada. Es una herida antigua que tienen y han ido a todos los médicos en Sydney y no pueden encontrar una cura. Y aparezco y dices, hermano Pablo, sabes, hemos ido a todos los médicos del mundo y no podemos encontrar una cura.
Quiero decir, la frente del hombre está sangrando todo el tiempo, magullada y ensangrentada. ¿Podrías solo orar? Quizás Dios te muestre algo. Dije, bueno, está bien. Pero déjame solo observarlo. Y estoy sentado allí mirándolo y son las 1 de la mañana. Solo estoy sentado allí a su lado y a la 1, el reloj hace din y se levanta de la cama, va hacia una pared de ladrillos y babam y vuelve a la cama. Tomando notas. El reloj marca las 2. Din. Din. Se levanta de la cama, camina hacia la misma pared. Bam. Bam. Creo que estoy viendo un patrón. Y doy la vuelta al reloj las 24 horas. Cara. Vez que llegamos a las 12, este tipo está golpeando su cabeza contra la pared 12 veces. Al día siguiente, todos vienen para una consulta y digo, mira, no soy médico, pero creo que puede haber encontrado algo en lo que debemos investigar. ¿Qué es? Bueno, está golpeando su cabeza contra una pared de ladrillos. Y la gente me dicen, oh, la vida cristiana es como algún gran misterio. ¿Cómo creces? No puedes crecer, es solo ya sabes que hay y luego hay todos. Estos libros con todas estas ideas secretas y diferentes planes para hacerte crecer y todo lo demás. Hermanos y hermanas, se encuentra aquí. No os conforméis a este mundo. Ese es el plan. Realmente me gusta el levantamiento de pesas. Ahora soy mayor, pero realmente me gusta el levantamiento de pesas. Ya sabes, necesitas dejarme enseñarte sobre levantamiento de pesas. ¿Vale? Si tienes un levantador de pesas profesional, entrena todos los días, bueno, probablemente 5, 6 veces a la semana. ¿Vale? Su entrenamiento es muy importante. También come 6 veces al día. 6 veces al día. Sí. Y no es comida divertida. Por lo general, es solo atún y quinoa. ¿De acuerdo? ¿Y brócoli? Come 6 veces al día. Si le dices a ese levantador de pesas, mira, tienes que tomar una decisión. O te pierdes tu entrenamiento o te pierdes una comida. Se perderá su entrenamiento. Porque han descubierto que la parte más grande de todo esto es lo que comes. Realmente lo es. Realmente lo es. La mayoría de las dolencias físicas, no todas ellas, pero muchas de ellas, podrían eliminarse totalmente de nuestra sociedad moderna porque básicamente la mayoría de las personas sufren de desnutrición. Están sobrepeso, pero sufren de desnutrición, porque lo que comen es basura. Ahora eso nos dice algo. Espiritualmente, ¿no? Estás en este mundo despierto, generalmente la mayoría de nosotros unas 16 horas al día. 16 horas al día estás siendo bombardeado con la inmundicia de este mundo. 16 horas al día estás siendo bombardeado. Y parte de eso ni siquiera es necesario. Ves cosas que no deberías ver. Lees cosas que no deberías leer. Te permites ser cautivado por cosas que no deberían cautivarte. Y luego tienes 15 minutos, voy a leer el libro de los Salmos. Hermanos, eres lo que comes. Hermanas, son lo que comen. Dice no os conforméis a este mundo. Corta estas influencias del mundo. Las que puedas cortar de ti, córtalas. Córtalas. Pablo entra en detalle aquí para hablar sobre el olímpico, para hablar sobre el atleta. Te das cuenta de que cuando a una persona
tienen 6 años y descubren que tienen una habilidad increíble en gimnasia, te das cuenta de que desde ese momento se convierten en esclavos de la ¿gimnasia? La gimnasia se convierte en su maestro en levantamiento de pesas, en cualquier cosa así. Se convierte en tu maestro. ¿Por qué? Ya no comes como los demás niños. Ya no pasas tu tiempo como los demás niños. Ya no duermes como los demás niños. Todo está orientado hacia una cosa, ganar una medalla de oro que ni siquiera es de oro. Hermanos, pero tenemos una recompensa que no perece. ¿No es así? ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cómo te disciplinas para el propósito de la ¿piedad? Piénsalo. Sin plan. Sin régimen. Y sin embargo, nos preguntamos por qué no crecemos. Entonces, 16 horas al día somos bombardeados con la inmundicia de este mundo, sin embargo, no tenemos ningún plan de lectura de la Escritura, de oración, de comunión con los santos. Mira, salir de aquí, de este mundo sin avergonzar a Cristo es tu objetivo. Salir de este mundo habiendo servido a tu generación como se dijo de David. Ese es tu objetivo. No tienes ningún otro objetivo. Y cuanto más envejezco como predicador y más veo caer a los predicadores, puedo decirte esto, mi gran objetivo es salir de aquí sin un escándalo, sin avergonzar a mi Señor. ¿Disciplina? 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 Te animaría a cortar cosas de tu vida que te están influyendo. Córtalas y comienza a agregar cosas a tu vida que te influyan hacia la piedad. La palabra de Dios, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, obedecerla, compartirla. ¿Ves? Responsabilizándonos unos a otros. Me encanta contar esta historia sobre este famoso violinista. Ni siquiera sé si realmente existe, pero hace que sea una buena historia. Está al final de su vida y toca su último concierto. Es un hombre mayor, toca maravillosamente, es un maestro. Y cuando termina, un joven violinista se acerca a él y dice, Señor, daría mi vida por tocar como tú. Y el anciano lo miró y dijo, Hijo, yo di mi vida por tocar como yo. ¿Cuántas personas? Daría mi vida por predicar así. Daría mi vida por conocer la Biblia así. Bueno, algunas personas han dado su vida. ¿Y eso? Es lo que tienes que hacer. No os conforméis a este mundo, sino transformaos, metamorfoseados. Es la misma palabra utilizada. De ahí obtenemos esa palabra. Es la palabra usada de Cristo en la transfiguración. Transformaos. Es algo sobrenatural. No es solo disciplina o fuerza de voluntad. Es esto, la palabra de Dios es poderosa, y el Espíritu de Dios obra a través de la palabra de Dios. Y si quieres ser transformado, entonces permanece en la palabra, buscando visiones cada vez mayores de Dios en Cristo, mayores revelaciones de quién es Dios, de lo que ha hecho por ti, de su voluntad para tu vida. Cultir. Esa es una palabra que necesitas escribir y escribir. Cultir. Cultir. ¿Qué cultivas? Cultívala. Mente de Cristo. ¿Y cómo cultivas la mente de Cristo? Al estar en la palabra de Cristo. Hubo un tiempo cuando era más joven que leí tanto a Alexander McLaren. Es un predicador antiguo, muchos en la época victoriana. Alexander McLaren. Simplemente amaba a Alexander que me di cuenta de que estaba empezando, sin siquiera saberlo, mi forma de pensar estaba siendo moldeada por él. Sin siquiera intentarlo,
La forma en que lógicamente perseguía un texto estaba siendo moldeada por él. Una vez, años después de que mi padre murió, regresé a casa para visitar a mi madre y me paré en el porche trasero donde mi papá solía pararse y mirar el rancho y mi mamá salió y dijo, Pablo, mírate. Dije, ¿qué? Dice, mírate. Mi papá se pararía allí con las rodillas bloqueadas hacia atrás así, con ambas manos así, y con la cabeza inclinada hacia un lado, y se sentaría allí y miraría el rancho, algo así. Dijo, mírate. Estás parado igual que él. Quiero decir, es idéntico. Nunca intenté imitarlo. Nunca realmente noté que él bloqueara sus rodillas o algo así. Era solo que siempre estaba con él. Siempre estar con él. Es de la misma manera en la palabra. No es un misterio. Alguien se enojó mucho conmigo en internet porque dije mira, realmente no es un misterio. Aquellos que dicen que simplemente no pueden crecer en Cristo, solo tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios y en oración? Y este tipo respondió, eres un simplista y das respuestas simplistas a la gente. Mi esposa estaba en Rumanía hace años y estaba enseñando a estas damas y una dama se le acercó después de unos 2 días y le dijo, ¿sabes? Dijo, Charo, siempre le das a todos la misma respuesta. Dice, ¿qué quieres decir? Le estás diciendo a todos que necesitamos pasar más tiempo en la palabra de Dios en oración. ¿Por qué es eso? Y ella dijo, bueno, porque necesitas pasar más tiempo en la palabra de Dios y en oración. Y no os conforméis a este mundo sino transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Cómo renuevas tú? ¿Mente? Él no nos lo dice específicamente aquí. La renovación generalmente se asocia con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, también se asocia con la palabra de Dios. Pero permíteme comenzar con lo que creo que es prioridad. Creo que el Espíritu Santo obra más en mi vida a través de la palabra de Dios escrita. Y entonces esa es mi prioridad para renovar la mente. Pero antes de llegar a esa prioridad, tengo que darme cuenta de algo más. No importa cuán limpio lave mi ropa, si justo después de lavarla, la tiro de nuevo en la suciedad. Para avanzar en lo positivo, primero debes lidiar con lo negativo. Hay algunas cosas que tienes que dejar de hacer. Tienes que empezar a decir que no. Simplemente tienes que dejar de hacerlo. Simplemente tienes que dejar de hacerlo. Una de las cosas que haces en la escritura es descubrir la voluntad de Dios. Descubres lo que Dios odia, y lo cortas de ti. Lo cortas de ti. Y descubres lo que Dios ama y lo abrazas. Así que no pienses que solo porque estás leyendo la palabra y luego vas a ver películas sucias todo el tiempo. Eso no le va a hacer bien a nadie. Escuchas cosas, ves cosas, todas estas no pienses que yo estoy asombrado por los jóvenes reformados que estoy viendo. Quiero decir, simplemente me asombran y te diré por qué. Los escucho hablar sobre Calvino, hablar sobre los puritanos, todo lo demás, y luego dicen, oye, después quieres ir a ver esta película. Y sé por leer reseñas cristianas que la película es basura. Es como si ahora hubiera un corte donde la gente piensa que pueden amar a Jesús y amar el Evangelio y leer a los viejos y son antinomianos y simplemente van a vivir en la inmundicia y piensan que está bien. De alguna manera están por encima de eso. No lo estás. Corta las cosas de tu vida que Dios odia. Córtalas. Solo detente o no avanzarás.
No sé cómo decirlo más claro. Hay algunas cosas que simplemente tienes que dejar de hacer. Y luego continúas y es la palabra de Dios. Eso es el principal medio de renovar la mente, el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios. Pero luego también hay buenos libros. Y también hay comunión verdadera. Comunión bíblica. ¿Cuándo fue la última vez ahora cristiano? Escúchame. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a un hermano o hermana en Cristo y saliste a tomar algo, a tomar un café o algo y realmente hablaste sobre Jesús? Después de la iglesia y los sermones, ¿cuánto tiempo has pasado realmente sentado alrededor de la iglesia y hablando sobre lo que escuchaste? ¿Hablando sobre Jesús? No hay apenas comunión cristiana en la mayoría de los lugares en la comunidad evangélica, a menos que sea alrededor del fútbol o del rugby, o de los aceites esenciales y la educación en casa. Simplemente metemos a todos ahí. La comunión debe ser alrededor de Jesús. Alrededor de Jesús. Transformados por la renovación de vuestra mente para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios. Escucha. Y tomo esto en parte del Dr. MacArthur, algo que leí hace años. Si una persona ha hecho el compromiso por la gracia de Dios de buscar primero el reino, y pueden decir honestamente, en toda mi debilidad, por la gracia de Dios, ese es mi compromiso. Buscar primero el reino, renovando su mente en la palabra de Dios, cultivando la mente de Cristo, entonces gran parte de lo que se llama discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas puede determinarse por cuáles son los deseos de tu corazón. Fui a Perú para ser misionero porque quería ir a Perú y ser misionero. Dejé Perú porque quería volver y comenzar una organización misionera. Es increíble la cantidad de libertad que hay cuando alguien ha hecho el compromiso de buscar primero el reino, y en realidad, como práctica de vida, están renovando su mente en la voluntad de Dios. A medida que cultivas la mente de Cristo, a medida que sometes tu pensamiento a la Escritura, a medida que aprendes a pensar como Dios piensa, entonces entenderás la voluntad de Dios. Conocerás la voluntad de Dios. En la mayoría de las situaciones no habrá necesidad de alguna revelación excepcional porque simplemente conoces las Escrituras. Y tu corazón y mente están siendo doblados hacia la voluntad de Dios. ¿Y cómo se describe la voluntad de Dios aquí? ¿Buena? Si no es bueno, no es la voluntad de Dios. Si no conduce a tu salud espiritual, tu crecimiento en Cristo, honrando a Dios, avanzando el reino, no es bueno. ¿Y qué más? Aceptable. No aceptable para tu cultura. Ya sabes, realmente necesitas entender la diferencia entre la moral y la ética. Porque hay una gran distinción. ¿Sabes qué es la moral? La moral no es lo que la gente piensa. La moral es la norma de la sociedad con respecto a lo que está bien. ¿Qué dice la sociedad que está bien? Eso es peligroso. Porque lo que la sociedad dijo que estaba bien hace 25 años ahora está obliterado. No es solo aceptable para tu sociedad o aceptable para tus amigos cristianos, ¿es aceptable para Dios? ¿Puede la palabra de Dios verificarlo? Y si la palabra de Dios no puede verificarlo, no es aceptable. Y luego agradable. Y eso es realmente a lo que se reduce, ¿no? Agradable para Dios, que demos nuestra vida como un sacrificio agradable. Ahora en el próximo sermón, voy a retomar y luego vamos a abordar el Evangelio de lleno. Pero hice todo esto hoy para que veas que
No quiero que salgas de aquí solo con una comprensión clara de la propiciación y luego vayas por ahí y uses esa palabra para mostrar a todos tus amigos cuánto no saben. Quiero estudiar el Evangelio a la luz del cambio de cambio. Me he vuelto más práctico en mi vejez. A veces paso por algunos estudiantes y están todos hablando de escatología y siempre van o algo, ya sabes, infralapsarianismo versus supralapsarianismo o algo así. Y dicen, hermano Pablo, ¿qué piensas? Y. Yo digo, no sé, hermanos. Solo estoy tratando de amar a mi esposa. Quiero que el Evangelio que se predica cambie la forma en que actúas como hombre, cambie la forma en que actúas como mujer, cambie la forma en que actúas como niño y adolescente, cambie la forma en que actúas como padre, cambie la forma en que actúas como madre, hijo, hija, ministro. Feligres. Como cristianos, oremos. Padre, gracias por tu palabra y es verdad. Oro para que obres en él. Corazón de tu pueblo para su bien y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.